Hay algo que no me cuadra en el caso de Lindsay Clancy. Y antes de que alguien me diga que estoy defendiendo a una mujer que a sus 3 hijos, no estoy diciendo eso. De hecho, la propia defensa de Lindsay no está planteando que los niños aparecieron mágicamente y que ella no sabe nada. La pregunta es qué estaba pasando dentro de la cabeza de Lindsay Clancy cuando ocurrió todo. ¿Estaba consciente de lo que hacía? ¿Entendía la realidad? ¿Podía controlar sus actos? ¿O estaba atravesando un episodio psicótico tan grave que, aunque físicamente haya sido ella quien a sus hijos, legalmente no podía comprender lo que estaba haciendo? Ese es el verdadero juicio. Pero mientras la fiscalía intenta construir la imagen de una mujer perfecta, consciente, calculadora y meticulosa, hay otra persona cuya historia cada vez me genera más preguntas. Patrick Clancy. Quiero dejar algo clarísimo desde el principio. No tengo pruebas para decir que Patrick mató a esos niños. Pero después de escuchar su testimonio, revisar la cronología, las búsquedas, las llamadas, los viajes posteriores, sus decisiones y sobre todo algunas de las cosas que él mismo ha contado, entiendo perfectamente por qué tanta gente está empezando a preguntarse, ¿estamos seguros de que ya conocemos toda la historia? Porque algunas cosas, amigos, son rarísimas. Empecemos por el argumento que probablemente más utiliza la fiscalía. El 24 de enero de 2023, Lindsay llevó a Cora, su hija de 5 años, al pediatra. Después regresó a casa, jugó con sus hijos en la nieve, mandó fotografías, habló con Patrick y aparentemente pues todo parecía normal. Hasta ahí la fiscalía tiene un punto. Porque si quieres convencer a un jurado de que una persona estaba en pleno control de sus facultades, esos pequeños detalles te vienen como anillo al dedo. Mira, fue al médico, habló con personas, respondió a mensajes, jugó con sus hijas, tomó decisiones por sí misma, incluso llamó a una farmacia. Pero entonces aparece uno de los argumentos que a mí personalmente me resulta extraño: las búsquedas. La fiscalía ha utilizado las búsquedas del teléfono de Lindsay para intentar construir una especie de hoja de ruta mental. Entre ellas aparecen búsquedas sobre la psicosis, alucinaciones, depresión postparto, esquizofrenia, medicamentos, suicidio, y una búsqueda que ha llamado muchísimo la atención. ¿Can you treat a sociopath? ¿Se puede tratar a un sociópata? Y sí, suena horrible, hasta que recuerdas una cosa. Esta mujer llevaba meses buscando desesperadamente una explicación para lo que estaba ocurriendo dentro de su cabeza. Había hablado de pensamientos intrusivos, había tenido problemas gravísimos de sueño, había experimentado ansiedad, hablado de pensamientos relacionados con hacerse daño, recibido diferentes tratamientos psiquiátricos. Entonces, una búsqueda sobre salud mental puede utilizarse de dos maneras. La fiscalía puede decir que está investigando, planificando, que está intentando entender cómo cometer algo. Y la defensa de decir que está intentando desesperadamente entender qué demonios se le está pasando. Y las dos interpretaciones existen. Eso es precisamente lo complicado. Pero hay una parte de la historia que me parece todavía mucho más interesante que esto. La fiscalía señala las búsquedas realizadas alrededor de la tarde del 24 de enero. Por ejemplo, alrededor de las 4:02 de la tarde aparece una búsqueda relacionada con el laxante infantil. 11 minutos después aparece una búsqueda relacionada con comida para llevar. Después, Lindsay utiliza Apple Maps para calcular cuánto tardaría el trayecto hasta el restaurante. Entonces llama a CBS. Hasta aquí, la fiscalía dice que está construyendo una oportunidad. Lindsay habría enviado a Patrick fuera de casa para poderse quedar sola con los niños. Pero ahora déjame hacerte una pregunta y quiero que me contestes honestamente. ¿Tú has tenido alguna vez que salir de casa con niños pequeños? Porque yo sí puedo entender perfectamente una búsqueda de medicamento infantil justo antes de ir al pediatra o después. Sobre todo puedo entender perfectamente estar haciendo 5 cosas al mismo tiempo: niños, medicinas, comida, mensajes, citas. Probablemente alguien preguntándote dónde están sus zapatos. Entonces la fiscalía quiere que miremos una búsqueda realizada minutos antes de una salida como si estuviéramos frente a una sala de operaciones de la CIA. Calculó ¿cuánto tardaría Patrick en llegar al restaurante? Sí, ¿y sabes qué? Las personas también calculan cuánto tardan las cosas porque quieren saber cuánto tiempo tienen para hacerlas, pero también porque quieren saber cuándo va a llegar la comida. Las dos cosas son posibles, pero ahora vamos con Patrick. Porque Patrick no es simplemente
el marido. Es una de las piezas centrales de la historia. Fue la última persona que estuvo hablando con Lindsay antes de que todo ocurriera. Fue quien salió de la casa, fue quien regresó, fue quien encontró a Lindsay, fue quien llamó al 911, fue quien encontró a los niños y fue el primer gran testigo de la fiscalía. Eso significa que cada detalle de su relato importa muchísimo. Patrick contó que alrededor de las 5:15 de la tarde salió para recoger el medicamento y la comida. Primero fue a CVS, después al restaurante y las cámaras lo sitúan allí. Alrededor de las 6:09 regresó a casa. Eso es importante porque existe evidencia externa que respalda buena parte de esa cronología. Por eso yo no compraría la teoría simplista de que Patrick estuvo dentro de la casa y fingió estar fuera. No tenemos evidencia pública suficiente para afirmar eso. Pero entonces tenemos otro punto interesante. No necesitamos demostrar que Patrick mata a los niños para cuestionar algunas partes de su historia, porque una cosa es ser culpable de un crimen y otra completamente distinta es ser una persona que tomó decisiones cuestionables, que recuerda algunas cosas de manera diferente, que no vio ciertas señales o que después de la tragedia actuó de formas que a otras personas les resultan difíciles de entender. Y en ese terreno hay muchísimo material. Patrick sabía que Lindsay estaba muy mal. Eso no es ninguna teoría de TikTok, lo dijo él mismo. Durante el juicio, habló de su extrema falta de sueño, de su ansiedad, de verla en el sofá, de verla mecerse, de los pensamientos intrusivos y algo especialmente importante. Patrick declaró que Lindsay había hablado de pensamientos relacionados con hacerles daño a los niños. También había hablado de su... En diciembre incluso hubo una evaluación de emergencia y en enero terminó ingresando en McLean Hospital. Pero después salió. Y aquí es donde aparece una pregunta que para mí es mucho más interesante que por qué no la vigiló las 24 horas. Porque eso sería demasiado fácil. La pregunta real aquí es, ¿cuánto sabía realmente Patrick sobre el estado de Lindsay y qué entendía él que significaba todo aquello? Porque él mismo ha dicho que no comprendía lo que era una psicosis. Y según su relato, los médicos les transmitieron que mientras ella no tuviera un plan y estuviera perturbada por esos pensamientos, podían tratarse como pensamientos intrusivos. Pero entonces llegamos al 24 de enero. Y ese día, según Patrick, Lindsay parecía estar teniendo uno de los mejores días. Fue al pediatra, jugó con los niños, mandó fotografías, hablaron y después Patrick salió de la casa. Y entonces acá tenemos también una de las cosas que más me llamó la atención del argumento de la fiscalía. Ella lo mandó fuera para tener una ventana de oportunidad. ¿Qué puede ser? Pero la defensa respondió algo bastante potente. Patrick había estado fuera anteriormente. Había viajado por trabajo, había salido a esquiar, había estado fuera de casa. Lindsay tuvo otras oportunidades para hacer daño. Entonces, ¿por qué esperar precisamente hasta ese momento? ¿Por qué esperar hasta que Patrick hiciera un viaje de unos minutos para recoger la comida? La respuesta de la fiscalía es obviamente porque ese era el momento perfecto. Y eso puede ser cierto. Pero también significa que estamos intentando interpretar una conducta posterior utilizando información que nosotros tenemos y ella supuestamente no tenía. Entonces, toda la discusión sobre la psicosis se vuelve brutalmente importante porque una persona psicótica no necesariamente toma decisiones de una manera que nosotros consideraríamos racional. Pero entonces hablemos aquí ahora de una de las cosas que ha mantenido el internet repitiendo una y otra vez, lo de Costa Rica. Después de sus 3 hijos, Patrick realizó un viaje solo por Centroamérica y posteriormente Europa en febrero de 2023. Eso tampoco es una invención de TikTok, lo contó él mismo en una entrevista con The New Yorker. Y ahora, durante este juicio, ha vuelto a circular una reseña de All Trails atribuida a Patrick sobre una caminata en Costa Rica fechada el 21 de febrero de 2023. La reseña describe la caminata como amazing y claro, internet explotó por eso, porque estamos hablando de un hombre que acababa de perder a sus 3 hijos. Entonces de pronto vemos que se fue a Costa Rica a hacer una caminata, dejó su reseña, puso que estaba increíble. Eso te deja pensando, ¿cómo demonios puede estar haciendo senderismo en Costa Rica semanas después de perder a sus 3 hijos? Bueno, pero aquí ya tenemos que frenar un poco, porque Patrick ya había explicado que hizo ese viaje porque estaba intentando escapar de todo.
Según The New Yorker, incluso se alojó en hostales para evitar encontrarse con familias de vacaciones. Así que la evidencia disponible no permite convertir el viaje en una prueba de culpabilidad. ¿Me parece emocionalmente extraño? Sí. ¿Es evidencia de que participó en los asesinatos? No. Hay que tener cuidado con eso, porque si empezamos a convertir cada comportamiento extraño en evidencia criminal, entonces absolutamente cualquier persona puede convertirse en sospechosa. Una cosa que sí merece atención es que Patrick se ha convertido en una especie de portavoz de la idea de que Lindsay estaba enferma. En 2024 dijo que no estaba casado con un monstruo, que estaba casado con alguien que se enfermó. Y esto es importantísimo porque si Patrick realmente creyera que Lindsay era simplemente una fría y calculadora, ¿por qué defenderla públicamente? ¿Por qué perdonarla? ¿Por qué hablar de su enfermedad mental? ¿Por qué demandar a los médicos alegando que el tratamiento que ella recibió contribuyó al desastre? Esto no encaja fácilmente con la imagen del marido que quiere destruir a su esposa. Tampoco significa automáticamente que todo lo que diga Patrick sea cierto. Una persona puede perdonar, puede sentirse culpable, puede estar confundida. Una persona puede intentar encontrar una explicación que le permita sobrevivir psicológicamente a algo imposible de procesar. Esa es otra posibilidad que casi nunca discutimos. Quizás Patrick no está escondiendo un crimen. Quizás esté intentando construir una explicación que le permita vivir con lo ocurrido. Y ahora llegando a lo de las búsquedas, porque aquí hay como una bomba. Durante el juicio, la defensa le preguntó a Patrick por búsquedas relacionadas con suicidio realizadas en una tableta. Patrick explicó que había buscado al músico Tom Hall. Hall murió por... Según Patrick, desde la página de Wikipedia terminó accidentalmente en una página relacionada con métodos de suicidio. La fiscalía intentó argumentar que era más probable que Lindsay hubiera seguido esos enlaces. Y entonces volvemos a tener aquí un momento incómodo, porque una búsqueda digital no viene con una etiqueta que diga quién estaba pensando que el dispositivo no te puede decir que Patrick estaba deprimido o que Lindsay estaba planeando matar a sus hijos. Y una de las partes más extrañas de todo esto es que el propio Patrick declaró que Lindsay le había hablado de pensamientos de hacerles daño a los... Aún así, en el día del crimen, la dejó sola con ellos. Pero aquí tenemos que ser justos. Él no es psiquiatra. No tenía por qué saber que una persona con pensamientos intrusivos necesariamente iba a actuar sobre ellos. Y además, según su testimonio, Lindsay había sido evaluada por profesionales, había estado hospitalizada, había recibido medicamentos y aparentemente estaba mejor. Entonces no podemos sentarnos 3 años después y decir, bueno, era obvio. No, no era obvio. Si hubiera sido obvio, los médicos probablemente habrían actuado de otra manera. ¿Cuántas personas fallaron en reconocer lo que estaba pasando con Lindsay? Patrick no fue la única persona, porque había psiquiatras, enfermeras, terapeutas, los hospitales, las líneas de crisis. Y aún así, Lindsay terminó empeorando. De hecho, durante el juicio, una profesional declaró que Lindsay había contactado 2 veces una línea de crisis y que esos contactos no llegaron a convertirse en una intervención de emergencia. Su propia psiquiatra dijo que desconocía esas llamadas. Esto es enorme, porque demuestra que el sistema alrededor de Lindsay tenía piezas de información que no estaban conectadas. Y ahora entiendo por qué tanta gente está poniendo el ojo en Patrick. Porque es mucho más fácil construir una teoría alrededor de una persona que tenemos delante. Patrick está vivo, él habla, testifica, se volvió a casar, se fue a New York, viajó, hizo una caminata, demandó a los médicos, perdonó a Lindsay. Patrick estaba fuera de casa cuando ocurrió todo. Y claro que la gente piensa conectar puntos, pero un poco de cuidado con esto, porque conectar puntos no significa que esos puntos realmente formen una línea. Ese es exactamente el límite que yo no querría cruzar. Ahora, hay una última cosa que quiero que tengas presente. La fiscalía ha presentado evidencia que complica muchísimo la versión de una Lindsay completamente desconectada de la realidad. Las llamadas del día, las conversaciones normales, el contacto con la farmacia, el pedido de comida, las búsquedas, los mapas, los mensajes, incluso una búsqueda sobre cómo tratar a un sociópata. También han mostrado evidencia de una conducta aparentemente organizada. Y los fiscales sostienen que eso demuestra que Lindsay estaba consciente, pero la defensa tiene una respuesta. Una persona puede estar gravemente enferma mentalmente
y todavía ser capaz de realizar acciones aparentemente normales. La psicosis no necesariamente significa estar caminando por la calle gritando y hablando con paredes. Puede coexistir con momentos de aparente normalidad. Eso es precisamente lo que el jurado tiene que decidir. Entonces, creo que Patrick tuvo algo que ver. Mi respuesta, después de revisar todo esto, es que no puedo afirmarlo. Pero sí creo que hay suficientes elementos alrededor de Patrick como para hacerse preguntas. Su conocimiento previo de la gravedad de Lindsay, la decisión de dejarla sola, su relato sobre lo que ella le había contado, la cuestión de las búsquedas en sus dispositivos, el viaje posterior a Centroamérica, la rapidez con la que rehizo su vida, incluyendo su matrimonio posterior, y algunas partes de su testimonio que merecen ser examinados con lupa. Pero ninguna de esas cosas, individualmente ni juntas, demuestra que asesinar a sus hijos. Y eso es importante, porque si queremos hacer verdadera investigación sobre este caso, tenemos que separar tres cosas: lo que sabemos, lo que sospechamos y lo que simplemente queremos que sea verdad. Y una cuarta cosa, lo que todavía no sabemos, porque quizás la pregunta más importante de todo este caso no sea Lindsay a sus hijos. Eso en términos prácticos no es lo que está realmente en disputa. La cuestión central es: ¿qué estaba pasando en su mente cuando lo hizo? ¿Era una mujer que planeó 3 asesinatos con absoluta claridad? ¿O era una mujer profundamente enferma que llevaba meses pidiendo ayuda mientras un sistema médico fragmentado no conseguía identificar la gravedad de lo que estaba ocurriendo? Y si fue lo segundo, entonces aparece una pregunta todavía más dolorosa. ¿Podía haberse evitado? Porque quizás la tragedia no empezó aquella tarde cuando Patrick salió por la puerta, quizás empezó meses antes cuando Lindsay dejó de dormir, o comenzaron los pensamientos intrusivos, cuando empezó a sentirse desconectada, cuando pidió ayuda, cuando recibió una medicación detrás de otra, cuando llamó a una línea de crisis, cuando terminó ingresada, cuando salió, cuando todos alrededor pensaron que aquel día parecía estar mejor. Porque ese es el detalle que más me persigue de toda esta historia. A veces la persona que está a punto de romperse no parece estar rompiéndose, a veces sonríe, lleva a su hijo al médico, juega en la nieve, manda una fotografía y hace una llamada, pregunta por un medicamento y después todo cambia. Por eso yo no voy a decirte que Patrick es culpable, pero tampoco voy a decirte que dejes de hacerte preguntas, porque en un caso como este, hacer preguntas no significa acusar, significa no conformarse con la primera versión de la historia. Y ahora que hemos escuchado la versión de la fiscalía, la próxima pregunta es todavía más importante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a presentar la defensa cuando le toque hablar? Porque hasta ahora hemos escuchado principalmente la historia de por qué Lindsay debería ser considerada responsable. Ahora falta escuchar la historia de por qué quizás no lo era. Y ahí puede cambiar absolutamente todo. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas de este caso? Dímelo en los comentarios.